Vamos a comenzar a compartir la palabra. Y todos los que traigan Biblia, les pido que la abran en Marcos capítulo 10, versículo 40. Los que no traigan Biblia, júntense con un cristiano. Quiero compartir con ustedes algunos principios de liderazgo espiritual. Vengo ahorita llegando del aeropuerto de Dallas, Texas. Por eso ven que traigo hasta botas. Tiene uno que hacerse tejano, ¿no? Allá todo el mundo usa botas, hasta con el traje se ponen botas. Y pues gracias a Dios que antier llegamos de España, estuvimos en España ya 5 días. Y le contaba a Chuy que estuvimos en Barcelona, en Girona y Tarragona, 3 ciudades que están casi en la costa de España, y es el país con el consumo de cocaína más grande de toda Europa. Es el país o la nación con el índice más elevado de divorcios de la Unión Europea. Es la nación con el índice más alto de homosexualidad, de divorcios, de consumo de cocaína y de accidentes de tráfico de menores de 20 años de edad. Además, es una nación dividida por los vascos en el norte, los gallegos y los catalanes. Los vascos quieren la independencia de España, están en contra del rey y la corona, y un país dividido, ¿verdad? Dice la Biblia que pues no puede permanecer. Entonces yo le digo a Chuy que estaba impresionado porque tuvimos casi 800,000 personas cada noche. Yo no sé de dónde salieron, yo me esperaba predicarles a 30, 20 a lo mucho, pero fue una respuesta impresionante. Y al mismo tiempo hay un remanente en todas las iglesias, que una hambre espiritual que tienen tremenda. Los pastores pues necesitan, así como en todos lados necesitamos todos, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos podemos llamar maestros, todos somos estudiantes de la Biblia hasta que Cristo venga, porque siempre estaremos estudiando la Biblia. Yo cada vez que vengo, y me gusta mucho la escatología y la apologética, encuentro más y más y más, y cosas que no entendía hace 1 año, hace 2 años, las comienzo a comprender ahorita. Cosas de escatología que no entendía. Me dice el Señor, es como cuando comes pescado, que haces a un lado la espina y sigues comiendo la carne que te aprovecha. Y así es la Biblia, ¿verdad? No podemos darnos por vencidos. El día que tengamos la respuesta a todas las interrogantes, ya no vamos a necesitar a Dios. Entonces, mientras estemos en este cuerpo de carne y este tesoro esté en vasos de barro, pues vamos a necesitar a Dios, al Espíritu Santo, porque estamos todos llenos de dudas, de incertidumbre, ¿verdad? De cuestionamientos. ¿Por qué permite Dios que el 65% de las personas que murieron en el tsunami eran niños? ¿Por qué permite terremotos? ¿Por qué permite esto, aquello? ¿Por qué permitió que se fuera mi hijo? En fin, todos esos cuestionamientos son válidos. Dios conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, que estamos en un vaso de barro, y lo que necesitamos es hacer lo que hizo Habacuc. Cuando comenzó a preguntarle a Dios, ¿qué acaso somos como los peces del mar, que no tiene, es una anarquía la que hay en este mundo, donde cada quien hace lo que quiere y donde parece que el mal está prevaleciendo? Y cuando Habacuc se dio cuenta que Dios no tenía el tiempo para contestarle en ese momento sus preguntas, simplemente dijo: sobre mi guarda estaré y velaré hasta que se me diga lo que estoy preguntando. El justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud en la vida, ¿verdad? No importa que no entendamos ahorita muchas cosas, pero el justo debe permanecer esperando en el Señor. Como las palmeras que vienen los vientos y parece que nos doblan y que nos derriban, y nos sentimos desilusionados y nos sentimos muchas veces fracasados o frustrados, pero hay que mantenerse de pie, mantenernos esperando a que Dios nos dé palabra, que nos refresque, como en esta mañana. Estoy seguro que muchos de ustedes están siendo refrescados con la palabra, animados, exhortados, consolados, porque es el propósito del Espíritu Santo, animarnos para que podamos aguantar hasta el día de Jesús. Jesús, antes de irse, les dijo a los discípulos: no se turbe su corazón, no permitan que ninguna intranquilidad de afuera del mundo entre a tu vida y te quite tu paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a prepararles un lugar para que ustedes sepan que estoy ahorita trabajando en el cielo, intercediendo por ustedes y preparándoles un lugar.
pero mientras allá abajo manténganse tranquilos, con la serenidad interior, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque si no mantenemos esta actitud de paz aquí en este mundo, no podemos discernir la voz de Dios. Cualquier persona que esté intranquila, afanada, neurótica, en España el 90% de la población tiene depresión. Sufren de depresión el 90% de la población. Entonces es un país, ¿verdad?, donde yo aterricé en el aeropuerto de Madrid y se siente la opresión tremenda. Durante todos esos 4 días que estuve ahí, estuve verdaderamente de rodillas, una opresión como nunca en mi vida la había sentido. Y tal vez era también por la bendición tan grande que iba a haber, pero me doy cuenta que así es en la mayor parte del mundo. En todos lugares hay necesidades, en todo mundo hay una sed increíble de la palabra, y nosotros tenemos esa agua de la vida. Tenemos esa luz para iluminar las mentes intelectuales, profesionales, de cualquier nivel. ¿Por qué? Porque la palabra tiene respuestas para todas las personas. Una de las cosas que descubrí en España es que todos me preguntaban, oiga, no sabíamos que los mexicanos eran tan cultos. Yo es que creían que éramos indios de huarache o de burro, o qué opinión tenían de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces así te das cuenta que vas allá y pues son más cultos, lo puedo decir, que en México. Se calcula que en México los mexicanos leen 1 libro al año, comparado con los europeos que leen 16 libros al año. Entonces, en Europa hay un nivel intelectual mucho, mucho más elevado que en América Latina principalmente. Y como decía en el mensaje hace unos momentos, ocúpate en la lectura. O sea, si no desarrollamos el hábito de leer, hermanos consiervos de Dios, pastores, si tú no lees un libro al mes por lo menos, no vas a aumentar, desde luego, libros cristianos, ¿verdad? Y yo me meto a todo. Si voy a preparar un mensaje sobre la eutanasia, pues me meto a la genética, a la clonación, a estudios científicos, si uno de aborto, a estadísticas del aborto, en fin. Tenemos nosotros que cultivar nuestra mente y nuestro espíritu. Tenemos que leer, sobre todas las cosas la palabra de Dios, pero si no tenemos el hábito de la lectura, pues nunca vamos a expandir nuestra mente, ni vas a tener la capacidad de poder percibir la problemática del mundo con la perspectiva que el Espíritu Santo quiere que nosotros lo podamos discernir. Quiero compartir con ustedes algunos principios de liderazgo, porque vivimos una de las épocas más críticas de la historia. No cabe duda que Dios sigue buscando líderes, y qué difícil es encontrarlos. Algunos parece que comienzan bien, pero no es solamente el comenzar bien, sino cómo acabamos. Entonces no se trata solamente de que, como Saúl, pues comenzó con un liderazgo, un pastorado tremendo y al final de su vida fracasó. Hace poco estuve con un hombre de Dios de 89 años de edad. Y esto se lo compartió a un pastor que me lo compartió a mí, y este hombre de Dios le dijo a este pastor: yo tengo casi 89 años de edad y quiero llegar a la meta no arrastrándome, no en cuclillas ni gateando. Quiero llegar parado, sin tener nada que avergonzarme cuando me encuentre a Jesucristo cara a cara. Y quiero decirte, le dijo a este hermano, que me cuido como si tuviera 25 años de edad. Y el hermano preguntándose, ¿verdad? Bueno, ya como Abraham, se le pasó todo, ¿no? Dice, tengo las mismas tentaciones que tenía hace 30 años, tengo los mismos ataques y creo que hasta más. Y hasta que esté ahí en la cama de 90, 95 años de edad, en coma, hasta si se acerca una enfermera guapa, voy a tener tentación. Así que el que piensa que está firme, nunca vamos a dejar de tener tentaciones, ni ataques, ni pruebas, hasta que dejemos este cuerpo. Entonces no te confíes que haya alcanzado algún nivel espiritual ya, porque siempre estaremos, mientras estemos en este cuerpo, bajo ataque del enemigo. Tenemos el ataque nosotros mismos, el ataque del enemigo y la vanagloria que tenemos enfrente de un mundo que está disfrazado, es un oasis que Satanás ha preparado para distraernos del camino, sacarnos de la atención de Cristo y que nos comencemos a afanar por las cosas de esta vida en lugar de las cosas del reino de Dios. En este pasaje de Marcos capítulo 10, en el versículo 38, Jesús les dijo: no saben lo que piden, pueden beber del vaso que yo bebo
o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Aquí estaban los discípulos de Cristo peleándose por una posición de autoridad. Y por un lado en la Biblia encontramos aparentes, y digo aparentes porque no lo son, contradicciones. Por un lado dice en el Antiguo Testamento a través de Jeremías: no tengas ambiciones personales, o si quieres ambicionar algo, no lo hagas. Y el Nuevo Testamento nos dice en 1 Timoteo 3:1 que el que anhela obispado o buena obra desea. Entonces parecería que se contradijera. El Antiguo Testamento nos dice: no busquen posiciones, no ambiciones, y el Nuevo Testamento nos dice que es una buena obra el buscar una posición de liderazgo. Entonces encontramos que la respuesta es que hay ambiciones positivas y hay una ambición negativa. Lo que se nos niega en la Biblia es que ambicionemos una posición de liderazgo para poder satisfacer nuestro ego, para buscar nuestro reino, para buscar mi promoción. La palabra ambición en el latín significa campaña para promoverse. Es lo que significa la palabra ambición en el latín, hacer campaña para promoverte. Entonces, eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, que estemos promoviéndonos o que el motivo por el cual anhelamos una posición de liderazgo sea con un motivo equivocado. Pero cuando estamos ambicionando ser líderes para la gloria de Dios, para servir a Dios, para poder llevar el Evangelio a las naciones y servir a la iglesia, entonces una buena obra deseamos. El primer principio que quiero compartirles con ustedes es que en el liderazgo espiritual existe la soberanía de Dios. Cristo en el versículo 29, al oír la respuesta que le dieron los discípulos: podemos, qué aventados, Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Las posiciones dentro del liderazgo espiritual en la iglesia le pertenecen a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros no escogemos ser pastores o ser predicadores o ser evangelista o ser misionero. Nosotros no escogemos los dones espirituales. Yo no escojo, pues yo quiero el don de lenguas, y me contesta el Espíritu Santo: ¿para qué los quieres? Pues para sentirme que tengo el don de lenguas. Y ¿sabes una cosa? Lo vamos a ver más adelante, que todo esto le pertenece a la soberanía de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo lo dejó establecido muy, pero muy claramente. 1 Corintios capítulo 2, después de hablar en los primeros casi 10 versículos de este capítulo acerca de la importancia de los dones, de los ministerios y de las operaciones de Dios, dice en el versículo 11, para resumir: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como lo traducimos al castellano, a Él le da la gana. Todas estas cosas, la repartición de dones, de ministerios y de operaciones, las hace el Espíritu Santo y le pertenece a la soberanía de Dios. Dice aquí en el versículo 28 de este mismo capítulo: y a unos puso Dios. ¿Quién los puso? No el seminario teológico, no el instituto bíblico, no el consistorio, no el presbiterio. A unos los puso Dios apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Quién contesta esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta? No, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Tonchis? Entonces, ¿por qué estamos peleándonos por los dones, por las posiciones de liderazgo, por las posiciones de autoridad, cuando se le pertenece a Dios?
¿Interpretan todos? No. Todo eso le pertenece a Dios y Él nos los da para que nosotros podamos verdaderamente ejercer el llamado al cual Él nos ha llamado. Tratar de operar fuera de los dones que te ha dado Dios o de la posición de liderazgo que te ha dado Dios es frustrante. Si tú, por ejemplo, tienes el don de pastor y quieres ser evangelista, te estás saliendo a un campo de autoridad donde no vas a tener unción. Y vas a ejercer tu don de evangelista o el oficio evangelista en la carne. Si Dios te llamó como evangelista y estás en el pastorado, va a ser frustrante también. Entonces, es muy importante y es nuestra responsabilidad que nosotros descubramos cuál es el don, el llamado, la posición que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Porque si tú estás ejerciendo, te repito, una posición a la cual Dios no te ha llamado, te vas a frustrar. Y muchos de nosotros los pastores, una de nuestras responsabilidades es estar buscando y descubriendo quiénes de nuestra iglesia caben en ese saco. ¿A quién le puedo poner ese saco? A uno le queda grande, al otro chico, y no darle las posiciones en la iglesia de autoridad o liderazgo porque es mi primo, es mi hermano en la carne, fuimos a la primaria juntos y a la secundaria. Y cuando comenzamos nosotros a dejar los principios espirituales y a funcionar con el nepotismo o con el sentimentalismo o porque es mi amigo, o mi familiar, etcétera, etcétera, comenzamos a poner a personas en posiciones donde el diablo los va a destruir. Si tú no tienes voz para venir a cantar aquí y cantas como cotorro con calentura, ¿para qué te subes a la alabanza? Muchos de aquí, ¿verdad? Vienen y solamente quieren estar aquí porque quieren ver, porque es bonito así que te vean. Otros, ¿verdad? Tienen voz de lagartijas con retortijones. Y nuestra labor es, bájalo. ¿Sabes qué, mijita? No la haces. Vete a Timbiriche mejor. Ahí agarran a todos, pero no en la casa de Dios. El segundo principio es que en el liderazgo espiritual no puede haber ambiciones personales. En Jeremías 45:5, ya lo dije, se nos invita a que no estemos tratando de buscar grandezas. No ambiciones promoverte, no ambiciones, posiciones de liderazgo, porque anhelas ser visto. La palabra ambición, como vimos, viene del latín que significa hacer campaña para ser promovido. Y significa precisamente esto, pagar por promover mi nombre. Pagar o mandar a hacer publicidad porque la motivación es que yo quiero ser popular. Ahora veo yo muchos libros en las librerías cristianas donde la foto del predicador está en la mera pasta. ¿Se imaginan nada más? Cuando muchas veces, ¿verdad? Bueno, ni aparece atrás o en la contraportada una voz, pero ahora es la foto entera del predicador porque es él al que se le está promoviendo, no a Jesús. Entonces, ese afán de poner un póster con mi foto hasta adelante, mi foto en primer término, le está robando totalmente la gloria a Dios. Si voy a sacar un libro, es un libro que Dios puso en mi corazón para bendecir al pueblo y yo me voy a poner atrás de la cruz. Porque el libro lo que se trata es de bendecir a Dios y que la gente ponga la atención en el contenido de la revelación del libro, no en el autor del libro. Significa ser visto y aprobado por los hombres, ambición. Dice en Gálatas 1:10, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no estar tratando de caerle bien a la gente. O de que la gente, o de buscar la aceptación de todos, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Yo cada vez que predico, siempre estoy consciente desde hace 30 años que inicié mi ministerio, que siempre va a haber personas que me van a estar escuchando
que quisiera en verdad retorcerme el cuello. Y que tiene mi foto y con dardos así en su casa las avienta. Y eso forma parte de nuestro ministerio. Si a Cristo lo crucificaron, Él dijo, ¿verdad? Cuídate cuando todos hablen bien de ti. Entonces es imposible que podamos nosotros satisfacer a todos, caerles bien a todos. Es imposible. Siempre habrá gente en tu iglesia. Acuérdense que en la iglesia hay ovejas, chivos, mazacuatas, coralillos, escorpiones, lobos. A las ovejas hay que alimentarlas, a los cabritos hay que buscarlos y a los lobos hay que cazarlos con un rifle. Entonces en la iglesia hay de todo. En la iglesia no todos son San Crisóstomo ni Santa Gertrudis. En la iglesia Jesús lo dijo que era una mezcla de cizaña con el trigo. Entonces hay muchísima gente en tu iglesia, en mi iglesia, en todas las iglesias tenemos gente infiltrada que a través del tiempo se van a ir manifestando sus corazones y los vamos a ir conociendo. Pero por ejemplo llega la señora y don Pancho, fulano de Richelieu puso el techo de la iglesia y las paredes de la iglesia, y descubro que don Pancho Richelieu, el que puso el techo de la iglesia, está en adulterio. ¿Qué voy a hacer yo como pastor? Don Pancho, venga para acá, aquí la iglesia es un hospital, lo vamos a ayudar, pero usted tiene que dejar a esa amante, a su secretaria, etcétera, etcétera. Le damos 2 semanas, le damos 3 semanas, usted tiene que arrepentirse y tiene que colaborar con nosotros, porque estamos los pastores para ayudarlos a levantarse, para eso estamos, pero usted no puede venir aquí y burlarse de Dios y seguir en adulterio. Pues ya no les voy a dar un quinto para la espalda, ya me voy a la iglesia y me voy a otra donde me quieran más, váyase. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a prostituir nuestro ministerio por el interés monetario o de los diezmos, por la gente influyente de nuestra iglesia, vendimos nuestro ministerio y el Espíritu Santo es contristado dentro de nuestro corazón. Y quiero decirte que tienes los meses contados como pastor, porque Dios no está buscando esa clase de hombres. El temor de Dios es no tener temor de los hombres. No pueden, dice la física, 2 objetos ocupar el mismo espacio. Y así pasa espiritualmente también. O tienes el temor de Dios o tienes el temor de los hombres. Y si tienes el temor de cualquier hombre o lo que te pueda hacer cualquier hombre, el temor de Dios sale de tu corazón. Entonces lo que debemos tener en el corazón es el temor de Dios. Y también en la ambición encontramos el deseo de poder controlar a los demás. Hay muchos pastores que se enseñorean de las ovejas. Y las ovejas no son de nosotros. Nuestras ovejas son como nuestros hijos. Nuestros hijos son prestados, nuestros hijos no son de nosotros. Dios nos da el privilegio de trabajar en la vida de nuestros hijos durante los primeros 14, 18 años de edad hasta que llegan a la mayoría de edad. Y de ahí en adelante no nos queda más que confiar en Dios, y Él no nos promete que nuestros hijos no se van a apartar nunca, pero sí nos promete que si se apartan, los va a hacer regresar. Yo le digo, ¿verdad? Porque tengo 3 hijos mayores de edad, que los 3 se brincaron las trancas, los 3 sacaron canas, los 3 me hicieron sufrir muchísimo, pero los 3 están ahorita en el ministerio. Porque eso es una promesa de Dios. Iremos andando y llorando y sufrimos, pero no te desesperes, tu hijo va a regresar. Tu hija va a regresar, va a ser un apóstol, va a ser un profeta, va a ser un pastor, va a ser un hombre de Dios, un médico, un licenciado, pero él va a servir a Dios. Pero tenemos nosotros que tener esa confianza, pero no podemos de la misma manera a las ovejas tratarlas, ¿verdad?, como si fueran nuestras. Yo he oído pastores, si tú vas a ese desayuno, a esa conferencia, la maldición de Tlaloc se caerá sobre tu vida. Tu casa se caerá en 3 meses, me dijo el arcángel San Gabriel. O ya no regreses a la iglesia. Yo puedo decirle eso a mis ovejas cuando me digan, oiga, va a haber una reunión de la Dianética, o un señor va a dar unas conferencias de es una reunión de la luz del mundo, o los mormones, o los testigos de Jehová. Ahí sí, cuidado. Y aún así, ¿verdad? Yo le digo a mi oveja, ¿sabes qué? No vayas porque es una secta. Y ya si quiere ir, que vaya. Y si quiere ensuciar y meter la cabeza en la basura, que la meta. Pero yo no puedo decirle, ¿verdad? Si tú te vas apostatas o si tú te vas esto, porque no son nuestras las ovejas. Y hay reuniones de pastores y de iglesias y se les prohíbe a las ovejas cuando estamos bebiendo en la misma agua. Si viene algún predicador con un seminario a México, yo le doy las gracias a Dios que mis ovejas vayan,
y adquieran más conocimiento que tal vez yo no les estoy dando. Yo no tengo todo el conocimiento, ni como pastores tenemos todo el horizonte de la verdad. Todos tenemos partes que nos ha revelado Dios. Unos que creen que la liberación, que los demonios, otros que las lenguas, otros creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, otros la predestinación. Todos tenemos diferentes enfoques, pero lo más importante es que estamos bajo la sangre de Cristo. Hay verdades no negociables del Evangelio, pero hay otras cosas en las que no nos vamos a pelear. Entonces tenemos que comprender esto. En cuarto lugar, el principio tal vez que yo considero más importante después de esto para un líder es su esposa. En el libro de Efesios, capítulo 5, la Biblia nos enseña en el versículo 25 el principio después de Dios sigue mi esposa, no mis hijos, no la iglesia, no el ministerio, no mis ovejas. Mi esposa es mi más importante oveja. Y si en el matrimonio yo como pastor o como líder, como evangelista, como lo que sea, tengo una relación equivocada con mi esposa, mis semanas, mis meses, mis días están contados. Y no voy a tener la dirección del Espíritu Santo porque Dios me manda en su palabra que yo le dé prioridad a mi esposo. Nunca la Biblia dice mujeres amen a sus esposos. Dice maridos amen a sus mujeres. Les voy a explicar por qué. Dios le puso al varón la semilla, el esperma. Nosotros somos los portadores del esperma, de la semilla santa, que es la que va a traer la descendencia. Y la mujer la diseñó Dios como la receptora de la semilla. Entonces las mujeres fueron creadas para recibir. Nosotros fuimos creados para darles. Ellas para recibir y nosotros para darles. Tanto fueron las mujeres creadas para recibir que llévala a un mall. Y tu esposa puede tener 40 vestidos, pero como fueron creadas para recibir, nunca se llenan. Quieren el 41º vestido. Tienen 30 zapatos, no les digas que no, quieren 31 zapatos. Y si quieres que tu esposa deje de sufrir de depresión, llévala a un mall. Y es algo que nosotros los hombres, yo hasta hace poco, se los confieso, lo entendí. Y es tan importante conocerlas a ellas porque no son igual a nosotros y hasta que entendemos cómo funcionan, comenzamos a funcionar nosotros. Las mujeres llegan a un mall, llegan a un vestido y le hacen así, y así, y así, y lo ponen y le ven la etiqueta. Y nosotros llegamos esto, esto y esto. Pero es que tú no eres mujer. Es que ellas tienen ese chip, ese software, ese programa puesto por Dios. Son detallistas. Entonces, ¿yo qué hago, verdad? Yo llevo al mall con mi esposa, ya lo aprendí. Me llevo 2 o 3 sermones que estoy preparando, un libro, y le digo, ¿a qué hora? Mi amor, son las 12, nos vemos a la... ¿Cuánto quieres? Porque no le digas 1 hora, 2, 3 horas mínimo, y sobre todo cuando es un mall que no conocen. Ok, nos vemos a las 2, a las 3, me voy y me siento en un café y hago mis sermones, me leo un libro, etcétera, etcétera, porque le choca que yo esté, ya, vámonos ya, se te pasó el tiempo. Nos vemos a tal hora, ¿verdad? Y son felices después de que ellas pueden hacer eso, porque fueron creadas por Dios para recibir. Entonces, la mujer fue creada para recibir, nosotros fuimos creadas para dar. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa, es porque ella fue diseñada para ser amada. Y por eso es necesario que por lo menos una vez a la semana le digas, te amo, mi gordita. Nosotros, no, ya lo sabe, ¿para qué le tengo que decir que la quiero? Es que así son. Necesitan una confirmación de esa seguridad, de ese amor, necesitan esa confianza de parte de nosotros, necesitan que por lo menos 2 veces al mes un ramo de flores. No levanten la mano. ¿Cuándo es la última vez que le diste unas flores a tu esposa?
Hoy las señoras, ¿Cuándo fue la última vez que llegaste tú de un mall o de tu trabajo con un perfume, de un viaje, con un perfume o con un peluchito, con un osito de peluche? Ahí muchas veces lo pone junto a su cojín, que le dijiste, mi amor, te lo traigo porque me acordé de ti. ¿O cuántas veces, estando tú en tu trabajo, le hablas de repente a las 12 del día o a las 3 de la tarde, hola, ¿cómo estás? Te hablo para decirte que te amo mucho. ¿Arroz? Que te quiero mucho. Pero sabe una cosa, que los hombres nos desprogramamos, comenzamos a hacer que gire mi casa, mi esposa, mis chilaquiles, mis huevos con chorizo, mis chanclas, el noticiero, no me molestan ahorita. Y comenzamos a convertirnos, y somos pastores, en dictadores. Y en lugar de ejercer autoridad en el hogar, ejercemos autoritarismo, que es muy diferente. Y comenzamos a desviarnos del ministerio al que Dios nos ha llamado. Maridos, amen a sus mujeres. Ahora, no solamente nos dice esto, sino que dice, ámenlas como Romeo y Julieta. ¿Eso dice? ¿Así dice como Romeo y Julieta? Dice la forma que las debemos amar, como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. La primer clase de amor a nuestra esposa es un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Hace algún tiempo yo les contaba una historia para ejemplificar esto. Íbamos mi esposa y yo en la carretera a Cuernavaca. Íbamos con un hermano que medía como un 80 y traía un abrigo con un peluchote así grandote, así parecía oso polar grizzly. Y su esposa chiquita, flaquita. Y hacía un frío cuando íbamos a la mitad de la carretera y nomás veía a la esposa que era así como lagartijita, así. Brinque y brinque y sacúdese y sacúdese. Y con su peluchote ahí iba manejando. Yo le decía a mi esposa, estoy esperando el momento en que se quite este barbaján, la chamarra y la tape. Pues no lo hizo. Y al llegar a una gasolinera ya no pude más y se bajó y me bajé yo detrás de él. Y le dije, oye, no es posible que tú puedas ver a tu esposa que viene como lagartijita, ¿verdad? Ahí así, y murió ese frío, y no seas tú para quitarte la chamarra y dársela. Y él era uno de los principales líderes en nuestra iglesia, en el diaconado. Le dije, ¿sabes una cosa? Te vas a ir 3 meses a la banca. Te voy a disciplinar para que tomes un curso especial de cómo tratar a tu esposa. Porque si estás ejerciendo aún como diácono en la iglesia, tienes que aprender eso. Nosotros tenemos que entender que el amor a la esposa tiene que ser sacrificial. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Estás tú dispuesta a dar tu vida por tu esposa? Ya no nomás a taparla. ¿Estás dispuesta ahorita que nos paremos a quitarle la silla? No para que se caiga, ¿verdad? Muchos así son. De una vez que dé el ranazo ya para qué. Cuando ahorita que salgas, te das la vuelta y le abres la puerta derecha del carro para que se suba. O, ahí, súbase. Ahí échese. ¿No es verdad? Pasa el tiempo, se perdió el amor, se perdió la caballerosidad, se perdieron las consideraciones, se perdió el respeto. ¿Por qué? Porque el amor tiene como una chimenea que estarse alimentando con leña. El fuego de nuestro amor tenemos que alimentarlo. Yo se los digo delante del Espíritu Santo. Cada día estoy más enamorado de mi esposa. Y esto es algo que no es de mí. Sinceramente, mientras más hago lo que la Biblia me dice, más me enamoro de ella. ¿Sí? Le hablo y hagan de cuenta que nos casamos a él. Tenemos como una luna de miel continua. Y claro que de vez en cuando tenemos unos pleitos, ¿verdad? No somos querubines. Pero de veras, este amor que uno cree que no dura hasta que lleguemos 40, 50 años de casado, sí lo hace si es el Espíritu y el fuego del Espíritu el que lo está alimentando. Pero la parte que nos corresponde a nosotros es precisamente esa, estar continuamente reconociendo que son vasos frágiles y que si no vivimos con ellas en sabiduría, nuestras oraciones tienen estorbo. Y puedes venir aquí, santo, 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 aleluya, gloria a Dios. Pero si hay una relación equivocada con tu esposa en tu casa y no eres caballero, considerado, y ya es una costumbre, vives bajo el mismo techo, pero están divorciados,
hace muchos meses o años emocionalmente. Te vas a tomar un café con ella y tú estás ahí con el periódico y si las Chivas ganaron o no ganaron las Chivas, o el Atlas o el Toluca, y ella está buscando por allá y tienen 2 horas ahí sentados o 1 hora y ninguno de los dos se dirige la palabra. Una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es, una vez a la semana, mínimo, pasar por lo menos 1 hora con ellas frente a frente. Yo y mi esposa nos vamos a desayunar 1 vez a la semana o 2 veces a la semana, a sentarnos ahí, desayunamos y frente a frente. Mi amor, ¿en qué he sido inconsistente? Le pregunto a mi esposa, dime, ¿en qué le he regado? ¿En qué me estás viendo que fallo? ¿En mi carácter, la forma como te trato? ¿Estoy tratando bien a nuestros hijos? Porque dice en Salmo 19, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Decía David. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Quién contesta esta pregunta? Nadie. Y ahí mismo David dice en el Salmo 19, líbrame de los que me son ocultos. Hay un concepto que yo tengo de mí mismo, hay otro concepto que tiene mi esposa de mí y hay otro concepto que tiene Dios. Y si no, ustedes trátenlo con los líderes de su iglesia. La mayor parte de las veces que tratemos con un problema con un líder, le decimos, oye, eres muy agresivo, eres esto. Yo ni cuenta me había dado. Es dificilísimo darnos cuenta de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo respondemos, de qué actitudes tenemos hacia la gente. Necesitamos continuamente el coacheo de nuestra esposa. Por cierto, ¿saben ustedes lo que significa ayuda idónea? Una de las traducciones en el hebreo significa influencia adecuada. La persona que más influye en un hombre es su esposa. Por eso dice en Proverbios 14:1, la mujer necia derriba su casa, la sabia con sus manos la levanta. Si hay alguien que puede influir en mí, no son mis hijos ni ustedes, es mi esposa. Y ella puede influir en mí para bien si yo la estoy amando. Porque en lo que no sembramos, no recogemos. Tu esposa no está funcionando, es como el don Pancho llega y, vieja, no hay sandías en el jardín. ¿Sandías? ¿Por qué estás buscando sandías si nunca has sembrado semillas de sandías? ¿Qué va a venir un ángel y va a sembrar las semillas? Tú no puedes recoger lo que no has visto. Oiga, hermano, mi esposa no responde. ¿Has sembrado en ella? Caballerosidad, consideraciones, la estás amando sacrificialmente. Es que la estás amando sacrificialmente. Entonces, ¿cómo esperas que ella responda a algo para lo cual fueron creadas sin que tú estés cumpliendo tu parte? Y sabe una cosa que es lo más fácil del mundo, matar el amor en el matrimonio. Y llegar a la iglesia, y yo les dije una vez a un grupo de pastores, las ovejas son como los hijos. No hay cosa que más fortalezca a mis hijos y les dé más seguridad que ver que le doy besitos, que le doy sus pellizcos en las pompis de vez en cuando, que nos abrazamos, papá y mamá se aman. Nuestros hijos son los mejores psicólogos, ahí no los engañamos. Ellos saben en el privado y oyen en el cuarto lo que discutimos en la cocina, nos ven. Cuando sales con tu hijo, él ve a qué mujeres ves, a qué mujeres no ves. A nuestros hijos no los engañamos. Pero cuando nuestros hijos ven que tenemos una relación adecuada, nuestros hijos crecen seguros, crecen equilibrados mental y emocionalmente. Las ovejas en la iglesia son igual. A las ovejas no las engañas, ellas saben si amas a tu esposo. Yo siempre que iba a las reuniones de los pastores, la mujer por allá, el otro por allá, nunca están en la iglesia de la mano, nunca en la iglesia a la salida se están dando besitos así, ¿por qué no? Nunca los ven que se apapachan, siempre separados, siempre distanciados, y las ovejas comienzan a inquietarse, porque cuando hay esto en los pastores y donde la mujer nunca está, llegan a una reunión y el domingo que debemos estar mi esposa y mis hijos sentados juntos todos, no, la esposa está por allá, el pastor está por allá, la esposa está en la dominical y este no es el diseño y el plan de Dios. El domingo es para la familia, para estar todos juntos adorando al Señor. Y si tus ovejas no te ven que tú amas a tu esposa, que la acaricias, ellas ven y se dan cuenta, comienzas a tener inseguridad en ellas y por eso vienen los pinochetazos. Dice aquí también en Efesios capítulo 5, para terminar este tercer principio, que el propósito por el cual nosotros debemos amarlas sacrificialmente, versículo 25, es para santificarlas.
vuelvo otra vez a regresar. Ellas fueron creadas para recibir, nosotros para dar. A nosotros, ¿quién nos santifica? Bueno, la palabra, ¿verdad? Juan 17:17 y Jesús. A través de la confesión de pecados somos santificados mediante el Espíritu Santo. Entonces, nuestra esposa, la palabra santificar significa apartar, separar. ¿Qué quiere decir esto de que debemos amarlas con amor sacrificial y ahora con amor purificador para santificación? Que al llegar yo a mi casa, bueno, yo llevo el trabajo y problemas y creo que la atención tiene que girar a mi alrededor. Que me traigan mi cena, mis pantuflas, que me prendan mis 24 horas de las noticias, que los niños se callen ya, que los amarren y que los metan ahí encerrados a la licuadora o a la lavadora. Y yo ya quiero paz y no pienso que mi esposa también enfrentó una batalla ese día. Los niños, la ropa, problemas, le hablaron por teléfono y más cuando son esposas de pastores. Cómo las deprimen. Y hay hermanas especialistas en desgastar a nuestras esposas. Y le están hable y una hora y problemas y les ponen así la cabeza calenturienta y llegamos nosotros y estamos demandando que ellas nos sirvan. Cuando nosotros llegamos en la noche, ¿con qué nos santifica Dios? Con su palabra. Antes de acostarte, ¿le lees la Biblia a tu esposa? No contesten. La única forma de que las podemos santificar es pasando tiempo con ellas en la Biblia. Ya nos acostamos los dos, apagamos la televisión. Mi amor, te quiero compartir Efesios 5, te quiero compartir todo el capítulo 14. Y al estarles leyendo la Biblia, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando la Biblia es leída, no es como ir a Octavio Paz, William Shakespeare, Aristóteles o cualquier libro que apela a mi mente. La palabra de Dios entra como una espada que discierne los pensamientos y las intenciones y llega hasta mi espíritu. El elemento, el componente más íntimo del ser humano es el espíritu. Hasta ahí llega la palabra y tiene un efecto, al leerles la Biblia, solamente leérselas nada más, tiene un efecto purificador. Donde ya a los 10 minutos de estar leyendo la Biblia se va a comenzar a calmar y a calmar y a calmar y a calmar. Y no llegues, ¿verdad? Con el salto del tigre luego en la noche, ¿verdad? Ahí te voy. Y ella está cansada, no está dispuesta a tener relaciones sexuales, pero ahí le vas desde la lámpara, te la dejas caer. Como Tarzán, ¿verdad? Agarras una liana y ya, y ahí te voy. Y hermano, es que mi esposa no me responde y está frígida, ¿sabes una cosa? Todavía no entiendes el matrimonio. Las mujeres fueron criadas para recibir por tercera vez. Ellas necesitan, para poder tener relaciones, algo diferente a nosotros. A nosotros no nos importa que te baile la danza de los 7 velos, o nosotros llegamos, ¿verdad? 15, 20 minutos y como Tarzán, ¿verdad? Como luchadores con el salto del tigre y órale. Pero ellas no son iguales a nosotros. Ellas necesitan que desde la mañana ya la estés apapachando, acariciándola, besándola en el cuello, mi amor, te quiero, y al llegar la noche necesitan una atmósfera romántica. Los niños tienen que estar dormidos, ellas se preocupan mucho si alguno se para, la puerta bien cerrada, un perfumito por ahí, una música así tranquilita, todo relajado, mi amor, y comienza cuchi cuchi por acá y por allá, y ¿verdad? No te dejes llegar como platillo volador. Entonces, no es que tu esposa sea frígida ni que te rechace, sino que cada vez que tú tienes relaciones, llega solamente para que ella te satisfaga y ellas se sienten un objeto. Y cuando una mujer se siente tratada así, no responde físicamente, porque se siente usada. Y al mes, a los 3 meses, va a venir la frigidez. Se va a comenzar a cerrar porque lo único que se ha dado cuenta es que la quieres tú para el sexo. Y muchas veces tenemos que acercarnos a ellas y abrazarlas, y no para tener relaciones, simplemente para abrazarlas y que sientan un abrazo no sexual, sino emocional. Mi amor, te quiero. O en la noche acurrúcate con ella muchas veces y sin que le pidas nada, simplemente la abrazas y te duermes con ella sin tocarla. Y se va a sentir amada. Después de las relaciones es importantísimo también esto. Que no nada más, ¿verdad? Y nos vemos y ya me voy otra vez, o te volteas y te duermes, no, ahí quédate con ella después. Es importantísimo para ellas que ellas sientan que son amadas, porque son mujeres, así las creó Dios.
Y quiero garantizarte que si tú obedeces a Dios, esto no es un psicólogo ni un psiquiatra el que te está hablando. Yo te estoy compartiendo la palabra de Dios. Tú le obedeces a Dios y Dios va a bendecir tu matrimonio. Pero si nuestro matrimonio no es bendecido en el sexo, emocional y espiritualmente, no vamos a funcionar como pastores. Esto es una absoluta prioridad en nuestra vida, nuestra esposa. Y veamos en quinto lugar. En quinto lugar, la santidad en el liderazgo. El nivel espiritual de un pastor no puede ser más alto que el nivel espiritual de su iglesia. La santidad en el liderazgo. En primer lugar, hay tres cosas que la iglesia necesita dentro de la santidad. Líderes que conozcan la debilidad de su carne. Inciso A. Líderes que conozcan la debilidad de su carne. En Marcos 14:38, Cristo en Getsemaní iba a enfrentar la prueba más grande de su vida. Nunca Jesús había enfrentado una prueba tan tremenda, una tentación tan profunda como la que enfrentó en el huerto de Getsemaní. Al grado que la palabra Getsemaní significa en el griego aceite prensado. En Getsemaní algo sucedió tan terrible, tan fuerte, tan más allá de nuestra capacidad pensante, que Jesús fue oprimido, prensado a tal grado, que la sangre le comenzó a salir por sus capilaridades sanguíneas de la piel. A tal grado que comenzó a sangrar. Este es un fenómeno que muchos doctores lo conocen muy bien, pero es un momento de angustia, como dijo Jesús, mi alma está angustiada hasta la muerte. Fue una cosa tan grande la que Jesús experimentó, que no era el temor a los clavos en la cruz. No estaba temiendo a que le rompieran, le desgajaran y le desmembraran todos los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho, con los látigos romanos que eran de 7 colas y en las puntas tenían hueso con acero. Se enredaba el látigo romano 3 o 4 veces, no es como la película La Pasión que le daban así, con chiquitos, eran látigos como de 1 o 2 metros que se daban 3 vueltas, y cuando el soldado jalaba el látigo, el plomo y los huesos comenzaban a llevarse totalmente todos los tejidos subcutáneos. O sea, cuando Jesús colgó en la cruz, estaba totalmente sin piel enfrente y atrás. Por eso no sangró en el huerto de Getsemaní. Cristo sangró en el huerto de Getsemaní porque por primera vez en la eternidad Él iba a ser en la cruz separado de su Padre. Cuando Jesús gritó en la cruz, Dios mío, lama, lama, sabactani, ¿por qué me has desamparado? Un misterio sucedió en la cruz, que en ese momento el Padre, dice la Biblia que es demasiado santo para ver el pecado, se separa de su Hijo, lo deja a su Hijo, porque la paga del pecado, es la muerte, pero no solamente la muerte física, la muerte espiritual. Y la palabra muerte significa separación. Entonces el Padre se separa del Hijo en la cruz del Calvario, y Jesús en ese momento muere llevando tus pecados y mis pecados. Y eso fue, esa angustia de saber que iba a ser separado del Padre, fue la que lo hizo sangrar de esa forma tan profunda y tan tremenda. Cuando estaba en ese momento, Él les dijo a los discípulos, por favor acompáñenme a orar, porque sabía que podía ser fortalecido a través de la oración de sus hombres. Y los discípulos se durmieron, y les dijo en Juan 14:38, velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Un líder no puede tener confianza en su carne.
Esta es la razón, amados santos, por la cual los pastores nunca debemos darle consejo a una mujer. No te atrevas a sentarte en una silla con una mujer a darle consejería, si no está tu esposa contigo o una hermana madura contigo. Nunca te atrevas a subir a tu carro a una muchacha si eres pastor casado. Hermano, quiero una ventana en mi casa, te doy para el taxi. Está lloviendo, pues mójese. Peor todavía que esté lloviendo. Imagínate lloviendo y que se descomponga el carro. No, el diablo, Dios sabe los motivos de nuestro corazón. No podemos engañar a Dios. Tenemos que tener cuidado de cómo nos acercamos a las mujeres. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros entendamos ciertos principios y saber que no podemos confiar en la carne. Es que yo ya soy muy santo y ya siento que estoy ahí volando con los ángeles. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Hace algún tiempo un pastor nos contó este testimonio. Éramos puros pastores como ahorita, no había mujeres. Y dice este hermano pastor, fíjense hermanos que les quiero contar una historia. Yo iba un día de la carretera de Jalapa a Veracruz en mi carro y yo iba pensando, ¿verdad?, en que me acaba de pelear con mi esposa. Iba yo a predicar en una iglesia de Veracruz y en la carretera me encuentro una gringa como de 20 años de edad con los chorcitos y el escote hasta por acá pidiendo aventón. No, hermanos, le metí el freno, pero hasta se quemaron las llantas. Y que me echo en reversa y que le subo. Dije, pues voy a ser el buen samaritano. Y cuando iba, después de 40 minutos conmigo, me di cuenta que comencé a hervir dentro de mí. Se me subió la temperatura. Y se los juro, nos dijo este pastor, se los juro que yo hubiera cometido adulterio si no hubiera pasado lo que pasó. ¿Qué pasó? Todos le preguntamos. Que se me poncha una llanta, que se baja, saca la llanta por detrás y cuando levantó la cajuela, dice, lo único que alcancé a decir fue, Señor Jesús, ayúdame. En ese momento, cuando yo dije, Señor Jesús, ayúdame, pasó otro coche que se para, dice que para ayudarme, la gringa se baja y echa a correr y se sube al carro y se la lleva. Y cuando arreglé la llanta y me subí al carro, me hinqué y le dije a Dios, perdóname. Porque no debí haber coqueteado con el pecado. Dice la Biblia, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, segunda de Pedro 2. Pero si nosotros creemos que podemos jugar con el pecado y estar viéndole las piernas a una mujer durante más de una semana, y a la del coro las piernas y el escote, y tener fotos, o el Playboy cuando nadie nos ve, o ver programas de televisión, o rentar en Blockbuster videos pornográficos, y creemos que Dios no nos ve, vamos a pagar las consecuencias. Dicen Proverbios, ¿jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Cuánto tiempo crees que vas a seguir jugando o coqueteando con esa muchacha, o con esa mujer, o con ese hombre, también a las mujeres, antes de que venga el juicio de Dios sobre tu vida? Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Antes de que caigas en adulterio, tenías una semana antes, o 2 semanas antes, o un mes antes, preparándote emocional y psicológicamente, y cuando caíste ya estabas listo para caer en adulterio. Ya tu corazón estaba preparado para el adulterio. Y la Biblia dice que necesitamos líderes que conozcan su carne, que sepamos al monstruo que tenemos aquí adentro. En segundo lugar, líderes que sepan que el pecado mina nuestras defensas espirituales poco a poco. El pecado mina nuestras defensas espirituales poco a poco. Les voy a dar un ejemplo. Yo le doy gracias a Dios que en los 25 años para acá se han descubierto secretos de la nutriología como jamás en la historia. Hace 25 años se descubrió lo del colesterol. Lo que la Biblia decía en Levítico hace más de 2000, 3000 años, ya aquí, hace 25 años, se descubrió que la grasa de las carnes animales y la sustancia que emiten los camarones y comer demasiados huevos, etcétera, etcétera, hay una sustancia que es un veneno que entra a las arterias son como un tubo y comienza a adherirse en las arterias, la sangre entra con menos presión al corazón, el corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre
y vienen los infartos, porque el colesterol lo tienes a más de 230 o 240. Y se acaba de descubrir hace menos de 10 años que el azúcar destruye el sistema inmunológico del ser humano. En otras palabras, si tú a los niños les das un refresco diario, o si tú acostumbras a comer Coca-Cola con la comida, o jarrito, qué buenos son, etcétera, etcétera, el azúcar comienza a minar como una carcoma, como la polilla a la madera, el sistema inmunológico, y por eso hay niños ahorita de 10 años con diabetes. Increíble, hace 20 años no lo sabía. Y es increíble la cantidad de gordos en las iglesias. Increíble. Y un pastor no puede darse el lujo de descuidar su alimentación. ¿Por qué? Porque Dios no se hace responsable cuando nosotros no cumplimos con las cosas que Dios nos ha dado establecidas. Entonces no llegues con la panza que tiene Santa Claus, sácame este espíritu de retortijón, hermano. Ore por mí, hermano. ¿Sabes una cosa? Yo no voy a orar por ti porque tú estás violando reglas. Tú estás comiendo cosas que no deberías de comer. ¿Y de qué sirve ahorita que se te quite esa enfermedad si vas a regresar a tu casa y vas a seguir comiendo lo que ha hecho que tú estés enfermo ahorita de los riñones, del hígado, de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, porque no quieres poner cuchillo a tu garganta? Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos entender que el pecado nos mina igual que los alimentos prohibidos por Dios. El azúcar, la sal y las grasas son los 3 venenos del ser humano. Cuando llegues a un restaurante, hay una carta. Y en esa carta hay alimentos que yo sé que no debo de tomar. Hay postres que yo sé que no debo de tomar. Entonces, esto sí, esto no. Esto sí, porque me beneficia a mi cuerpo. Ensaladas, vegetales, fruta, toda la fruta que puedas en la mañana y antes de acostarte. Carne, pues si pasas de los 40 años de edad, lo menos posible de carne. Camarones, ¿verdad? Filete de, ¿cómo se llama? No, de guachinango, de pez espada, de tiburón, prohibidísimo, están llenos de mercurio, etcétera, etcétera. Y comienzo a aprender leche, la compro descremada o deslactosada, ya si paso los 40 años de edad, y comenzamos a cuidar nuestro organismo, porque el vigor y las fuerzas que tengamos, la energía que tengamos para servir a Dios va a venir de lo que comemos. Pero hay hermanos, ¿verdad?, que cenan patitas de puerco en vinagreta en la noche, y al otro día, Señor, que tu poder caiga sobre mi vida, que tu poder, ojalá caiga así, pero de panza. Y quieren energía el Espíritu Santo, y quiero predicar así, 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 y estamos violando las leyes que Dios nos ha dejado para nuestra salud. ¿Por qué le dio las leyes Dios en Levítico al pueblo del Antiguo Testamento? Porque somos un pueblo diferente y Dios nos quiere sanos. Hermano, dice en 1 Timoteo 4 que todos los alimentos con la santificación de Dios son buenos y para tomarse, y no hay que desechar ninguno. Ok, pues, tráeme una chuleta y un tibón ahorita, te bendigo en el nombre de Jesús. Y te echo esta agua bendita a la chuleta. ¿Sabes una cosa? Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Aun cuando por la oración son... O sea, si tú me invitas a comer y me pones puerco, me lo como. ¿Por qué? Porque no te quiero tropezar, no, hermano. Yo no como puerco, traigo una cosa especial, que su esposa me haga una cosa especial. No, yo me lo como porque así dice la Biblia, para no tropezarte. Pero yo no voy y lo compro. Y Dios sabe que no es mi intención comer el puerco, me lo como porque tú me lo estás dando en tu casa. O unos tacos al pastor me los como porque tú me lo estás dando. Pero no lo hago porque sé que no me hace bien, porque paso los 45 años de edad. Entonces, así pasa también en la vida espiritual. Tenemos que cuidar nosotros la forma en la que estamos alimentando nuestro cuerpo. Otra cosa, en 1 Corintios capítulo 9, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a este principio. Ahorita nos vamos a detener un rato para tener un break. Dice 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, los atletas olímpicos, a la verdad, para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo no me manda. Los impulsos de mi cuerpo no me pueden dominar ni controlar. ¿No sabéis que aquel que se hace esclavo para servir la injusticia, se hace esclavo de aquel y vas a acabar convirtiéndote esclavo de aquel a quien sirves? Romanos capítulo 6. Entonces mi cuerpo es mi siervo, no mi amo. Y antes de acostarte, mi cuerpo me dice, quiero una bolita de nieve. ¡Shh, cállese! Aquí se queda. Y aquí se queda. Y cuando me acuesto y mis tripas me hacen, quiero esa bolita de nieve. Y me acuesto y me doy cuenta, después de vencer ese impulso que elige mi cuerpo, no, pues no, ahora no como. La segunda noche va a ser más fácil. Y la tercera noche voy a descubrir que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y al cuarto día, quinto día, mi cuerpo ya está bajo las riendas y el control de mi espíritu. Toma tiempo, pero se puede. Es como los adictos a la pornografía. La pornografía es por ciclos. Si tú, por ejemplo, todos los martes comprabas un video, cada martes te viene el demonio a tocar a tu puerta y a tratar de debilitarte para que vayas y rentes y veas otra vez la pornografía. Pero si cuando llega la tentación de la pornografía, tú dices, ahora no la voy a ver, y pasa 3 o 4 días, pues no la veo, a la tercera o cuarta ocasión te das cuenta que venciste la adicción. Lo mismo pasa con el cigarro y con cualquier vicio. Es difícil al principio, pero se puede vencer, pero lo tienes que vencer. Porque tú no puedes ser siervo de Dios y ser esclavo del pecado. En el libro de Oseas, capítulo 4, se los leo, versículo 11, Oseas 4:11, dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En otras palabras, la fornicación es la palabra zenut en el hebreo, zenut con Z, que significa infidelidad, adulterio, apostasía, deslealtad, idolatría. En otras palabras, el pecado nos roba la capacidad de discernir. Si tú eres un hombre adicto a la pornografía, si tú eres un hombre adicto a la comida, cualquier cosa que tú tengas que te está gobernando y no puedes tú dominar, no vas a poder tener discernimiento. Esta palabra juicio, lev, en el hebreo significa el corazón. Tu corazón no va a estar puro. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y vas a venir a la Biblia y no lo vas a entender. Y vas a querer predicar mensajes frescos y no vas a poder. Algo te está estorbando. Fuimos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según su obra, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Oremos, si tenemos 15 minutos de descanso, no sé cuántos. Qué difícil es después de comer o ir a una conferencia, ¿verdad? Yo los comprendo. Gracias a Dios porque nadie se durmió. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, todos te necesitamos tanto. De todos has tenido misericordia. Ninguno de nosotros nos podemos jactar de ser mejores que los demás. Simplemente ha sido tu gracia y tu misericordia operando en nosotros. Te pedimos, Padre, que sigas abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para prepararnos para este último ataque final de la iglesia contra las potestades de las tinieblas, para que podamos vencerlo con la sangre de Cristo, con la palabra de nuestro testimonio, y porque estamos comenzando a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Danos entendimiento, Señor, y abre nuestro corazón, llénanos del conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.